Las leyes, lo que nos enseñan en los primeros días de la carrera judicial, están diseñadas para garantizar la vivencia armónica de los integrantes de una sociedad, de los habitantes de un territorio determinado. Las leyes, nos enseñan en los primeros años de la Facultad de Derecho, son creadas con ese fin noble para de esta manera preservar la paz social, pero también para proteger a los más indefensos, para tratar de llegar a un equilibrio en donde la equidad sea parte de la dinámica social en el día a día de una nación, de una patria, de un país. Sin embargo, últimamente, a pesar de que estamos en época democrática, en años democráticos, hemos observado con bastante preocupación cómo año a año se van estableciendo normas jurídicas o se van estableciendo mecanismos de aplicación de la ley, de las leyes, de las normas penales, de las normas administrativas, como una forma de persecución. Las leyes no fueron creadas para perseguir, sino para preservar y apuntar a una sociedad armónica, igualitaria, en donde la equidad sea parte de un todo. Pero sin embargo, y es una pena volver a insistir en esta arista, las leyes en este país, en no muy pocos casos, se utilizan simplemente para perseguir, para vengarse, para cobrarse deudas hasta incluso políticas, económicas, financieras, comerciales o hasta pasionales. Esa es la aplicación de la ley, de las normas, de las leyes, de las normas procesales y penales, civiles y administrativas en nuestro país, en una cantidad que sería una pena señalar, va aumentando y no va disminuyendo. Por ende, hay que atender a esto como el origen de una inequidad que nos está castigando a todos. Debe darse una visión más analítica a esta práctica corrupta que nos envuelve a todos hoy día en una realidad que poco tiene de equidad, sino más bien huele a desigualdad, una desigualdad que les duele puntualmente a los sectores de la sociedad más carenciados y beneficia a los pocos poderosos que hacen en este país lo que quieren. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. Tenemos que ser bastante enfáticos en lo siguiente. El título de este bloque habla de un caso en particular, el caso de una niña de 14 años que fue abusada sexualmente, dio a luz a gemelitos en su casa porque la madre no quería que esta niña sea atendida por cuestiones religiosas. El caso está siendo investigado y es muy penoso, pero este es un caso testigo, es un caso más de abuso que nos llama al debate y que lo dividimos hoy en Causa Justa en dos etapas con la presencia de distinguidas profesionales del ramo del derecho y que también tienen una altísima experiencia en materia penal y en materia de derechos humanos también. Nos acompañan por un lado la doctora Diana Vargas, bienvenida señora, gracias por estar con nosotros, y la doctora Lorena Segovia, gracias también por estar con nosotros, bienvenidas. Quiero comenzar con la doctora Diana Vargas. Este caso, tiene 14 años, fue abusada,
es madre de dos gemelitos. ¿Qué nos pasa? Nadie le ayudó, nadie le asistió. ¿Qué tenemos en manos como sociedad? Yo creo, Héctor, que podríamos utilizar una frase de Elio Vera para ilustrar un poco lo que nos está pasando. A mi criterio, yo creo que hay como un Paraguay de UAU, donde el Paraguay es pro familia, donde queremos papá y mamá, donde se defiende a los niños y con los niños no. Hay distintos lemas que pareciera que responden a una sociedad que cuida al extremo a sus niños y a sus niñas, tanto en las familias, en la comunidad como en el Estado. Ese es el Paraguay de UAU, que adecua su legislación con un código de la niñez muy bueno, en el ámbito penal aumentando las penas, con relación a delitos que tienen que ver con el abuso sexual, por ejemplo, a propósito del caso. Pero por otro lado tenemos el Paraguay TET, que es este Paraguay que le tocó a esta niña de 14 años y a probablemente 2.000 o más por año, porque hay que recordar que no es un caso aislado el de esta adolescente. En Paraguay, según los datos duros, es decir, habrá otros tantos que no conocemos, al menos 6 niños y niñas por día son víctimas de abuso sexual en casos que son registrados. Entonces, ese es el Paraguay TT que le toca a los niños y las niñas. ¿Y qué pasa cuando el caso finalmente llega al sistema? Y digo finalmente porque suele ocurrir después de un largo periodo, ya sea de abuso, de maltrato. ¿Y a dónde llega? ¿A la escuela? ¿Qué pasó? Esta niña no está escolarizada. ¿Qué pasó con la CODENI de su comunidad que no detectó esa situación? ¿Qué pasó con los vecinos, con esa comunidad que debería también de proteger a la niñez? No podemos mantenernos indiferentes con lo que pasa al lado de nuestra casa o con los demás familiares. Y después, ¿qué pasa cuando llega finalmente al sistema de justicia? Que según los datos que son públicos, aparentemente llegó ya en enero, hace bastantes meses. ¿Y qué hizo a partir de allí la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia? Es la gran pregunta. Porque si en Paraguay el ámbito de mayor protección, que es la familia, es el lugar donde principalmente se dan los abusos en niños y niñas, más de 10 niños, al menos 6 sufrieron maltrato dentro de su familia, según las estadísticas, da cuenta que la familia paraguaya no es precisamente la más protectora, lamentablemente, y allí es donde la Defensoría de la Niñez, como representante de ese niño o de esa niña, tiene realmente un rol demasiado importante que yo no sé en qué medida se está dimensionando. Y ahí tenemos, esta adolescente todavía permaneció y sigue permaneciendo en esa familia, en ese hogar, donde no le estaban brindando protección, donde se Y el caso fue denunciado en enero. Fue denunciado en enero, ella siguió del año quedándose pasado con la persona que aparentemente abusó de ella, con una madre que tampoco extremó los cuidados para que eso no ocurra y que posteriormente, como vos bien señalabas, tampoco se aseguró que tenga la atención médica debida. ¿En qué condiciones están esos niños, esos 2 bebés recién nacidos o pequeños? Entonces, ahí es donde yo digo el Paraguay de UAU. Hay instituciones, se activan, se hace la denuncia, pero la situación es la misma para la niña, entonces no tiene ningún sentido, estamos haciendo agua. Te quiero, antes de darle la palabra a la doctora Segovia, este caso es de enero, puntualizame, enero de este año, enero de este año. De este año tengo entendido. Bueno, ¿qué pasa? La jueza, el caso enseguida, Elida me da el nombre de la jueza. Elida, por favor, te pido que me recuerde el nombre de la jueza. La jueza del caso, enseguida me voy a averiguar cuál es, la jueza del caso, en enero la fiscalía ya le pidió que se otorgue medidas de protección y no le otorgó. Ahora esta semana, que terminó ayer sábado, ahora ahí recién le va a otorgar medidas de protección. ¿Cómo Igual es posible? esa no puede ser una excusa. Entonces el sistema. Sin duda que es la actuación de los operadores del sistema, porque a veces decimos el sistema y parece que nadie tiene responsabilidad. En este caso, si hubo funcionarios como ser la defensora que ya tuvo conocimiento... La jueza. No, me refiero primeramente Sí. a la defensora porque entiendo que fue la vía por la cual se ingresó el caso, podía haber adoptado medidas de urgencia, porque de hecho se hace así, incluso en Capital, que hay juzgados de turno. Y me refiero, por ejemplo, a la institucionalización de niños. Cuando me tocaba hacer monitoreo, uno encontraba que el niño o la niña ingresó en enero y resulta que estábamos en noviembre y todavía no estaba la orden judicial, pero sí había una nota de la defensora o de la fiscal de la niñez pidiendo el ingreso. O sea, eso se puede hacer. Además, tiene que ver con el auxilio, porque si no protegemos,
y después en realidad apuntamos supuestamente a una justicia por medio del procesamiento y la condena de esa persona, pero no le protegimos a la niña o no le dimos, al menos después, todo el debido cuidado. No tiene ningún sentido lo que estamos haciendo. Perfecto. Doctora Lorena Segovia, ¿cómo se aborda desde el punto de vista, o sea, porque ¿qué pasa con esta niña? ¿La vamos a institucionalizar a ella para protegerla? ¿Qué vamos a hacer con sus hijitos? ¿Cómo se investiga la cuestión jurídica? Hay muchas aristas en cada una de estas historias por lo complejas que son. Claro. Tomando un poco lo que había señalado ya Héctor, de que existen muchas leyes, existe un orden, son las leyes las que proporcionan los medios para solucionar los problemas. Sí, las leyes son necesarias para establecer un sistema de justicia y dentro de este sistema de justicia hay operadores y los operadores obran en base a ese marco normativo. Dentro de ese marco normativo yo creo que es imprescindible e importante sostener que lo fundamental en este caso son los niños, o sea, tanto esa joven, niña y también sus hijos en este momento. Entonces la mirada debería centrarse primeramente en protegerlos, velar por sus derechos. Y en ese sentido existen instituciones y yo resalto la importancia y la trascendencia de la defensa pública en ese sentido, de la defensa de la niñez y la adolescencia como una institución especializada con mirada en el niño, en la niña, como para llevar adelante una solución. La institucionalización es siempre la última solución. Sin embargo, estamos viendo constantemente, como lo señaló la doctora, de que se considera la institucionalización el primer remedio, la primera posibilidad, cuando debería ser la última. Creo que ya que existe un marco normativo y hay operadores de justicia que tienen funciones específicas, como en este caso en el Código de la Niñez y la Adolescencia lo tiene la defensa pública, lo primero que debería es centrar su visión, su mirada y su accionar en la persona del niño o la niña, no como un objeto de protección, sino como un sujeto de derechos. Pasar de que realmente esa protección integral que se dice en la norma que existe, y en eso, como señaló la doctora Diana, ese Paraguay UDEGUAU que existe en la norma se haga realidad. Pero para hacer realidad necesariamente el defensor o la defensora debe mirarle a esa niña, debe conversar con esa persona, debe saber su realidad, buscar su ámbito familiar. Si no existe ya la posibilidad de mantenerla en su familia, inmediatamente buscar en la familia empleada, inclusive llegar a una familia sustituta, de modo a que tenga una protección efectiva en forma inmediata. Y después de haber realizado todo el estudio, todo el análisis del caso, podría posibilitarse la institucionalización, pero de una manera muy, como dice la ley, ¿verdad?, extraordinaria. Necesitamos personas que tomen la decisión de acercamiento al niño y no se mantengan en una posición cómoda desde su despacho, desde un celular, buscando imponer una salida que leyó en un libro o que pregona en una cátedra. O sea, es muy fácil hablar de soluciones preestablecidas cuando que la solución hay que buscarla en el propio niño. En este caso, la joven tenía las respuestas a muchas interrogantes. O sea, yo pregono y sostengo de que lo que necesitamos es de que todo este marco normativo, que sí es necesario, se tiene que hacer realidad en un relacionamiento directo, cercano, porque no estamos hablando de una realidad fuera de nosotros. Es un concepto que yo siempre utilizo, el concepto de la humanización de la justicia. ¿Cómo la hacemos más humana nuestra justicia, doctora? En primer lugar, como bien señalaba la doctora Segovia, es mirarle a las personas. Y eso suena romántico, pero resulta que a mí me preocupa cuando hay operadores de la justicia especializada que van a tomar una medida que se supone que es basada en su interés superior, pero resulta que nunca lo vieron, nunca hablaron y le preguntaron. Por ejemplo, en el caso, volviendo al caso del adolescente de 14 años, había una familia ampliada, aparentemente paterna. Entonces, si uno se ocupa, y para eso los equipos multidisciplinarios que están hoy día en las instituciones, porque hay que decir también, se cuenta quizá de manera insuficiente, hay que fortalecer, pero existen, tanto en la Defensoría como en los juzgados, tienen que acercarse y también el propio operador, el propio defensor, defensora, jueza, no puede en definitiva tomar medidas sin conocer su realidad, sin conversar. Y a los 14 años
muy bien se puede claramente escuchar, porque de hecho es una obligación el derecho a ser oído y que también esa opinión sea tenida en cuenta al momento de adoptar medidas. Yo me pregunto si ahora, después de tantos meses, la medida que se tome va a tener realmente algún efecto en reparar todo este daño que ya le estamos haciendo como sociedad y como Estado. ¿Llega tarde la justicia, doctora Segovia? ¿Está llegando tarde? En este caso concreto sí, está llegando tarde porque no se han tomado todas las medidas de protección que hubiesen sido Pero a nivel necesarias. general, ¿cuál es la sensación? Y yo creo que pasa también por no llevar a la práctica lo que aprendemos en los libros. O sea, lo que pasa, creo, solamente por dar un ejemplo, si dentro de la defensa pública tenés una defensoría adjunta que está teniendo a su cargo tanto lo civil como niñez y adolescencia, esa visión civilista, privatista, no tiene nada que ver con la visión que tiene que tener una persona de la niñez y la adolescencia. O sea, creo que lo que está en los libros, lo que enseñamos como docentes, debe llevarse a la práctica en el día a día y las soluciones deben darse de acuerdo a la realidad. Para eso necesitamos que las personas, los que tengan la responsabilidad, tengan un acercamiento directo. Lo que pasa es de que partimos de una visión también civilista de que el niño o la niña es un incapaz de hecho. Y esa incapacidad de hecho que traemos desde nuestra formación civilista hace que pensemos, aunque digamos lo contrario, pero actuamos de esa manera, de que el niño o la niña no tiene la capacidad para decirte lo que le pasa. Entonces, nos juega en contra a nuestra formación intelectual, realmente nuestra tradición y nuestra cultura y nuestra formación personal. Creo que en ese sentido, si bien las normas, como señalaste en un principio, están hechas, ese cambio cultural, ese cambio de paradigma también implica que todos los operadores de justicia deben actuar con coherencia, pero no una coherencia teórica, sino una coherencia real de considerar de que el niño o la niña es un sujeto de derecho y que por lo tanto te puede decir algo, que tu ayuda es a efectos de representarle a alguien que tiene la posibilidad, que necesita que vos le defiendas o le representes. Creo que el sistema cambiaría y mejoraría, porque nosotros hacemos el sistema, los abogados, los defensores, los fiscales, si realmente llevamos a la práctica lo que pregonamos. Y eso implica un cambio de pensamiento y significa un acercamiento a lo que es lo más importante, al centro de todo, que finalmente es el niño, la niña, en este caso la persona humana. Ahora, doctora Vargas, el detalle de la doctora Segovia habló de esa formación, de que nuestros operadores de justicia que tienen que ver con el ámbito de la niñez, realmente, por más estudios que tengan con relación al Código de la Niñez, las leyes que tienen que ver sobre la niñez, desde el defensor público hasta el camarista del fuero, tiene ese, dentro de su chip mental, tiene esa cuestión, lo que decía la doctora Segovia es importantísimo, que el niño realmente no sabe lo que quiere o no puede expresarse, ni el adolescente incluso. Entonces hay una especie de paternalismo, podría decir, malentendido por parte del operador de justicia. En mi experiencia, desde el mecanismo de prevención de la tortura, donde nos tocó monitorear todas las entidades de abrigo y también hacer estudios de casos, análisis de expedientes, hay publicaciones al respecto, realmente puedo concluir que en el fuero de la niñez hay un discurso de protección integral, de ese paradigma que se da a partir de la ratificación de la Convención, el Código de la Niñez y la Adolescencia, que efectivamente hay operadores y operadoras muy formadas en esa materia, constantemente haciendo maestrías en el exterior, cursos aquí, sin embargo una práctica de situación irregular. Y justamente ese estado paternalista, que es el que sabe la medida más adecuada, que es el que ordena generalmente el encierro, la institucionalización. Entonces sí, hay que migrar hacia una verdadera protección integral y eso únicamente va a ser posible, como también lo decía la doctora Segovia, viendo a las personas y acercando las instituciones a esas personas, y en este caso niñas y niños, porque de otro modo realmente no vamos a dejar de ser, como decía, un Paraguay de Guaú con instituciones de utilería, que eso es lo que somos hoy día para la niñez. Es fuerte la frase, ¿eh? Somos tenemos instituciones de utilería, te la voy a robar la frase.
tenemos instituciones de utilería el mensaje que deja esa frase es muy, muy fuerte, muy terrible. Sí, es fuerte, pero creo que está en nosotros encontrar salidas concretas. ¿Cuáles, por ejemplo, serían más salidas, otras salidas? Creo que el fortalecimiento de las instituciones, tenemos que en el caso de esta niña, tiene una persona, el sistema le otorga a una institución que es su representante para hacer valer sus derechos, velar sus derechos en el ámbito jurisdiccional. Entonces, fortalecer esa institución a través de medidas concretas, acciones concretas. Si no podemos esperar que en el caso del defensor de la niñez comparezca solamente cuando suena un número de celular, ¿verdad? Tendrá que haber una mesa de atención permanente, pero también un involucramiento de ir hasta la víctima, no esperar que la niña o el niño venga hasta la defensa y todo ese equipo técnico que colabora. A partir de ello, a ese cambio en el día a día, podríamos ver cambios reales. O sea, la gente sentiría que está hablando con una institución que le puede proteger y puede restaurar su derecho que ha sido vulnerado. Perfecto. O sea, estamos hablando de garantías jurisdiccionales que deberían funcionar y que hoy no depende solamente del marco normativo que ya tenemos. Realmente depende de la decisión de los operadores de justicia de actuar conforme a las normas, pero en el día a día. Perfecto. Por último, la clave, doctora Vargas, entonces sería ser más estrictos con la aplicación de la norma, pero humanizarla más en la práctica. Sin duda, ver a las personas sobre las cuales nuestras acciones y sobre todo nuestras omisiones tienen un impacto no solamente en su vida presente, sino en su vida futura, el resto de su vida, y más aún cuando se trata de niños y niñas, día a día tienen que tener muy en cuenta que cada una de esas acciones realmente tienen que ver con la vida de una personita que en ese momento depende de él. Muchísimas gracias, doctora Diana Vargas. Doctora Segovia, finalmente. Fortalecimiento de las instituciones, Héctor. Una mejor acción va a significar un mayor presupuesto. Hoy por hoy, cuando uno habla de la defensa pública, habla directamente, solamente piensa que se trata de las personas privadas de libertad en recintos penitenciarios. Sin embargo, un núcleo central de la defensa debería ser la niñez. Y en ese sentido, robustecer la cantidad de defensores y también la especialización del fuero, ¿verdad? O sea, no tener este multifuero que tal vez es la razón por la cual muchas personas no pueden dedicarle el tiempo necesario a proteger realmente algo que es fundamental y que nosotros como sociedad necesitamos visualizar, que es la situación de la niñez como fundamento de del Paraguay que sí queremos. Perfecto. Doctora Diana Vargas, doctora Lorena Segovia, muchísimas gracias por el aporte de sus experiencias y los mensajes bastante contundentes con respecto a que hay que hacer algo. Y ojalá que la gente que tiene que decidir tome la posta de gente experta como la que están aquí ahora, la doctora Segovia, la doctora Vargas, las distinguidas abogadas que nos van a visitar en el segundo bloque, para que se haga algo realmente. Es momento de que se haga algo. En el siguiente bloque les vamos a contar del por qué la política criminal en nuestro país ha fracasado. Les vamos a contar por qué. A la vuelta del corte. Siempre hablamos del sistema penitenciario, de la política criminal, de las normas penales vigentes, de la necesidad de una modernización de nuestras leyes o de una visualización de los problemas serios que afectan a la aplicación de la norma penal. Pero hoy les queremos hablar, con la presencia de dos distinguidas abogadas que tienen mucho que ver con el ámbito penal, tienen mucho que ver con los derechos humanos, sobre el evidente fracaso de algo que reúna todo lo que les dije, a la política criminal. Hoy nos visitan la doctora Romina Rolón y la doctora Margarita Geraleski. ¿Digo bien? ¿Geraleski? Sí, correctísimo. Correctísimo. A ambas gracias por estar con nosotros. Doctora Romina Rolón,
cuando decimos fracasó la política criminal, ¿tiene que ser una afirmación, como yo la hago, o tiene más que nada ser una consulta, una pregunta? Nos convoca a reflexionar realmente a nivel de las instituciones y eso hoy día y con los datos estadísticos enfrente nos llevaría casi a afirmar que estamos ante un fracaso tanto de la política criminal como de la administración de justicia y hablo de la reacción de esta frente a los casos de abuso sexual en niños, que es el tema que nos ocupa. Y digo esto porque pese al endurecimiento de las penas que se produce en el año 2017, con la promulgación de una nueva ley que modifica la redacción originaria del artículo 135 del Código Penal, tenemos en contrapartida una exponencial subida o incremento de los casos de abuso sexual en niños. A la fecha, en lo que va de enero, ya tenemos 18 casos de abuso sexual en niños. En el año 2018 registramos 2.600 casos de abusos sexuales en niños. Y lo que nos indica que nos encontramos ante un fracaso, a mi opinión y de acuerdo a nuestra experiencia, son los 7.000 casos que investiga el Ministerio Público en un lapso de 10 años y apenas 1.200 condenas aproximadamente por casos de abusos sexuales en niños. Ello evidentemente nos indica que estamos ante un fracaso, es decir, la poca existencia de casos de condena y además de ello el incremento exponencial y alarmante de los números fríos. Eso sin tener en cuenta los subregistros, ¿verdad?, que obedecen a otras causas. Doctora Geraleski, pero esto entonces nos llega a la conclusión de que aumentar las penas para cualquier tipo de delito o crimen no es la solución, la panacea, el toque milagroso, la varita mágica, no lo es. Asimismo, Héctor, como bien lo decís, no solamente el aumento de las penas es la solución, sino también debe ir acompañándose las políticas públicas. Eso es lo que debe hacerse en su total integridad, ¿verdad? Completamente con todos los órganos estatales. No se da eso. Trabajan en compartimentos estancos, doctora Margarita. Sí. Así mismo, trabajan cada uno por su lado, por decirlo así, y no trabajan coordinadamente. Entonces eso es lo que lleva al fracaso de todo esto, Héctor. Así. Se presentó, la doctora Romina Rolón, se presentó la cuestión del aumento de la pena para abusos sexuales, convirtiéndolo en crimen, a este delito convirtiéndolo en crimen, como la gran solución. Obviamente los números que nos acabas de decir indican que no. No es la solución porque en los casos siguen aumentando año a año. El abuso sexual puntualmente en niños, porque estamos hablando del fracaso de la política criminal con respecto a este tipo de hecho penal. Pero también no va a ser una solución ahora bajar las penas. ¿Qué hacer con respecto a administración de justicia? ¿Qué hacer con respecto a la sentencia que deben darse? Bueno, ya señalaba aquí la colega que se creyó en un momento que el endurecimiento de las penas como una decisión de política criminal iba a ser la solución. Pero definitivamente los números fríos, vuelvo a repetir, obviando los subregistros, nos dicen otra cosa. Aquí hay que trabajar en políticas públicas de prevención que involucren a todos los actores del Estado, políticas que sean sostenibles y sustentables y que ello permita que estas cifras que son realmente alarmantes, que nos asustan, que están a la vista de todos, que por la cotidianidad va casi normalizándose, disminuyan. Nosotras estamos convencidas que es a través de políticas públicas que podríamos reducir estos índices tan alarmantes. No basta con el endurecimiento de penas, eso está visto y los números pero tampoco las podemos reducir. No, de ninguna manera. De hecho, tras 20 años de implementación del anterior Código Penal, teníamos marcos penales de hasta 3 años para los casos de abusos sexuales en niños y bueno, los casos en fiscalía eran de diversa índole.
Y eso motivó a que la política criminal se mueva, decida y defina el incremento de las penas. Sin embargo, no fue suficiente. De hecho no es suficiente, eso se ve, se observa en derecho comparado en otros países. Sin el acompañamiento de políticas públicas es imposible que podamos reducir estos índices, Héctor. Pero, doctora Margarita, el tema de lo que dice la doctora, bueno, va más allá de las fronteras de la política criminal. Yo me quiero centrar ahora en la cuestión de la política criminal. ¿Es perfectible? ¿De qué manera la hacemos perfectible? Porque también vos me mencionaste políticas con otras instituciones, trabajar en conjunto, pero yo me quiero puntualizar en la política criminal. Detección de un hecho, investigación de un hecho, sanción o no de un hecho. ¿Cómo lo hacemos mejor a ese sistema que en los cálculos iniciales parece simple, pero realmente no lo es? Casuística. Así mismo, Héctor. Bueno, actualmente en el estudio contamos con 2 casos insignias que justamente se revelan de que estos casos en realidad cuando ingresan a la Fiscalía no son tratados debidamente. Es decir, como estos casos de abuso sexual en niños habitualmente se dan en la clandestinidad, cuando la víctima, en este caso el niño, ofrece algún testimonio, la misma es subvalorada. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Al no existir, como por ejemplo, algunas lesiones físicas o visibles o notorias, las mismas llevan a desestimaciones, incluso algunas salidas alternativas, sobreseimientos inclusive. Entonces, eso es lo que lleva a que estos casos, en realidad, cuando se dan 7.000 casos ingresan y tienen una condena de 1.200 casos. Esta es la problemática, el abordaje que tiene el Ministerio Público y la tratativa que le dan a esos casos, Héctor. Deberían cambiarse. Yo sé que hacen un excelente trabajo. Hay muchos fiscales que son excelentísimos profesionales, ni siquiera decir personas, son excelentísimas personas y profesionales que hacen un trabajo encomiable y muy delicado. Un ejemplo que yo siempre hago es el Teresa Martínez, hoy Así ministra, mismo. que sola, contra viento y marea, enfrentó a una de las mafias más peligrosas y más terribles que existe, que es la mafia de la trata de personas. Y ella, Teresa Martínez, y un grupo de funcionarias solas, mujeres, enfrentaron a estos criminales y lograron muchísimas victorias. Destaco el nombre de Teresa Martínez, pero hay otros cientos de fiscales y fiscalas que Tal están cual. en este tema. Pero ¿crees que debería cambiarse el protocolo, un protocolo más asertivo, donde se le escuche más a la criatura, a la víctima, al niño, a la niña? Efectivamente, Héctor, es eso lo que debe hacerse. Debe dársele otro tratamiento mucho más efectivo. Porque ¿qué pasa? Cuando se realizan, por ejemplo, cámaras Gesell como actos investigativos, lo que hacen es solamente escuchar el testimonio de la víctima, pero no así darle una profundidad que debe darse para lograr una conclusión efectiva al caso. Entonces, ¿qué pasa? El fiscal, viendo estas pruebas, estos elementos como el testimonio de la víctima y no contando con otros elementos, según su punto de vista, no amerita que prosiga la investigación, entonces deriva una desestimación. Esto es lo que habitualmente se da. Ustedes tienen experiencia en sus trabajos jurisdiccionales que así es. Así mismo. Ahora, doctora, me diste un número, y los números son fríos y contundentes. Me dijiste, Así en 10 mismo. años se dieron en el Paraguay, en un periodo de 10 años, 7.000 casos de abusos sexuales. Se llegó a condena a 1.200, pero entonces podemos tener 2 conclusiones. Por un lado, que 6.000 de estos casos eran gente inocente y que 1.200 es la condena, la cantidad exacta porque se demostró. ¿Qué nos indican 10.000 casos y 1.200 condenas? Para vos, ¿qué nos indica eso, doctora? Nos indica deficiente. las falencias tanto en el órgano investigador, que es el Ministerio Público, en cuanto al tratamiento y al abordaje del tema que nos ocupa, y también las falencias de la Administración de Justicia para arribar a sentencias de condena.
Allí, bueno, el tema es tan amplio, podemos hablar de morosidad judicial, podemos hablar de ralentización de los procesos, podemos hablar de dificultad para el acceso a la justicia, es decir, el tema es tan amplio y tiene tantas aristas, pero todas ellas nos ¿El marco conducen penal debería ser modificado, doctora Romina? Actualmente el marco penal ya fue modificado desde el año 2017. ¿No se le podría tocar otra vez? Como dijimos al inicio, de hecho el endurecimiento ha demostrado que no lo es todo. Debemos acompañar con otros paliativos. Actualmente tenemos marcos penales de 4 a 15 y de 20 con agravantes. Estamos hablando del paso de marcos penales de 3 años con la redacción originaria a 3 a 15 y 20 con agravantes. O sea, un endurecimiento importante de las penas. Pero aún así... Es insuficiente. ¿Es insuficiente? Es insuficiente No disminuye. mientras no acompañemos, como dijimos y como sostenemos, sin políticas públicas que involucren a todos los actores, no vamos a poder disminuir esas cifras. Y doctora Romina Rolón, sí. Muchísimas gracias. Doctora favor. Margarita Geraleschi, muchísimas gracias a ambas por el aporte. A ustedes. Realmente que es importante y enriquece, al igual que lo hicieron la doctora Segovia y la doctora Vargas, porque hay que seguir debatiendo. Así mismo es. Muchas gracias. Que siga el debate. Gracias, Héctor. Gracias. A la vuelta del corte le vamos a hablar de algo que detectamos al observar varios casos, no uno solo. La penalización, y disculpen los colegas abogados si invento un término, la penalización de lo comercial, la penalización de las deudas en el país. Hace mucho se dejó de lado el tema de la cárcel por deuda, a pesar del caso del incumplimiento del deber alimentario, que otra vez volvimos a ese tema, pero bueno, pero en la práctica hemos dejado. Sin embargo, se está volviendo a eso. Les vamos a decir por qué. Estamos observando que en tribunales se están mezclando casos eminentemente financieros, casos eminentemente ejecutivos por deuda, se van convirtiendo a procesos penales. O sea, lo civil se está mezclando con lo penal. Esa es la primera arista que estamos encontrando. Una rápida lectura de una partida de casos judiciales. Un segundo elemento que estamos observando a través de lecturas de gente que entiende mucho de economía y de economía jurídica es que el sistema financiero de nuestro país, por falta de control, por una especie de libre carrera al que todo el mundo hace lo que quiere, hay una especie de sobredeuda. O sea, hay una deuda que no es real y que forma parte del proceso financiero, alimentándolo de manera inexacta y generando una especie de burbuja. Al menos eso es lo que estamos observando. Palabras más, palabras menos, con deficiencias técnicas, obviamente, por lo complicado del tema, ¿verdad? Pero alguien que nos puede explicar esto con profundidad es el doctor Ricardo Preda, que sí entiende de esta materia. ¿Cómo está observando, doctor Preda, estas dos aristas que mencioné? Bueno, buenas noches, Héctor, Buenas para ti y para la audiencia. Lo que hemos observado en algunos casos que nos cupo participar es que existen ciertos esquemas de casas de crédito que se dedican a los préstamos de un nivel más alto, de sumas más grandes, que duplican la deuda a través de obligarle al deudor a la firma, por un lado, de cheques de pago diferido, y paralelamente también le hacen firmar un pagaré. Por darle un ejemplo, le hacen firmar 10 cheques de 400 millones, le hacen firmar además un pagaré de 4.000 millones y la casa de crédito le entrega al deudor 3.000 millones de guaraníes. Es decir, ya le entrega 1.000 millones menos que los documentos que se obligan. ¿Cuál es el inconveniente que resulta de esto?
que esta casa de crédito, a su vez, esos cheques de pago diferido los descuentan una entidad del sistema financiero, ya no una casa de crédito, sino un banco o una financiera, y lo mismo hace con el pagaré. ¿Qué ocurre? Cuando alguien solicita mis datos en el sistema, va a figurar que mi deuda es de 8.000, porque yo dupliqué a través de cheques de pago diferido y pagarés, dupliqué una deuda de 4.000. Si por acaso yo caigo en mora con alguna de las cuotas y pido, por ejemplo, una refinanciación, supongamos que yo ya pagué de esos 1.000, ya pagué 3.000. Y me sobra 1.000, pero no puedo cumplir con las cuotas, entonces le pido a esta casa de crédito que me refinancie estos 1.000. La casa de crédito me vuelve a pedir que le firme cheques por 1.000 y un pagaré también por 1.000. Pero no me devuelve ese pagaré de 4.000 y en algunos casos, si los cheques que yo le había entregado a pago diferido entraron, bueno, eso cancelado en esa parte. Y por esos 1.000 que no pude cubrir y que le pedí la refinanciación, también ya están los cheques que en su momento le entregué. ¿Esto qué significa? Que ahora esa casa de crédito tiene, por un crédito inicial que yo recibí 3.000, me obligué por 4.000, tiene documentos por aproximadamente 9.000 millones, pero en realidad mi deuda a la fecha que yo refinancio es solamente de 1.000. ¿Qué puede generar esto? Que en el sistema financiero hay diversas financieras o bancos que están recibiendo documentos de deudores que están convencidos que están endeudados por 1.000, sin embargo, hay documentos de estos deudores repartidos en el sistema por 8.000 o 9.000. ¿Qué puede representar esto? Que la entidad financiera en algún momento, al querer obligar o querer cobrar esas acreencias, se va a encontrar con un deudor que está absolutamente sobrepasado en sus posibilidades debido a esta práctica de algunas casas de crédito que se dedican a este mecanismo de duplicar deudas. ¿Esto puede concluir en qué? Porque lo que vos estás refiriendo es que es una burbuja. ¿Cómo podemos hacer para evitar que explote esa burbuja? ¿Cuál es la advertencia que tenemos que hacer al respecto de todo esto? Bueno, yo creo que deberían actuar los órganos del Estado que controlan, si bien las casas de crédito no están sujetas al control del Banco Central, sí el Banco Central podrían revisar en el sistema financiero, financieras y bancos que sí están a su cargo, si estas casas de crédito están descontando documentos de, a su vez, sus deudores de manera duplicada en el sistema. Y bueno, hacer un control sobre eso. También podría actuar la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero por un motivo sencillo. En principio hay sospechas de que algunas de estas casas de crédito practica la usura en función a que como se dedican a prestar dinero, en algunos casos se aprovechan de la situación de necesidad de algún deudor que ya no tiene cabida en cuanto a obtener crédito en el sistema financiero de bancos o financieras, entonces en esa situación de necesidad, porque requieren capital para seguir funcionando en su comercio, le imponen intereses que duplican muchas veces aquello que está permitido por el Banco Central. Esto está afectando a industrias, a comercios, así mismo, a empresas. Claro, indirectamente eso afecta la economía de una manera interesante, porque si una empresa que da fuente de trabajo está sobreendeudada producto de altos intereses que le impone una práctica comercial sumamente agresiva y en la mayor de las veces hasta extorsiva, te diría, en ese caso pone en peligro, pone en riesgo fuentes de trabajo. Eso es lo que genera como un efecto indirecto. Aparte también que el sistema financiero, como te digo, está otorgando créditos, a su vez, a una casa de crédito que presenta como garantía deudas que están duplicadas. Ha habido casos incluso de que estas casas de crédito han ejecutado deudas que ya habían sido canceladas, pero que ellos no habían devuelto los pagares. Y motivó la imputación incluso de un directivo, a un alto directivo de una casa de crédito muy conocida en el mercado relacionado a estos préstamos de
digamos, de montos grandes. Hay varios comercios, varias empresas afectadas. ¿Hay varias casas de crédito que están actuando de esta manera? Bueno, particularmente conozco un esquema donde hay varias empresas vinculadas entre sí que se dedican a esta actividad. Prestan dinero a altos intereses, disfrazan los intereses a través de supuestas comisiones y son empresas vinculadas que una investigación paciente y correcta a un agente fiscal fácilmente va a demostrar que son empresas que están vinculadas y que están disfrazando intereses bajo otro rubro y están sobrepasando los niveles autorizados por el Banco Central y en particular aprovechándose de la necesidad de ciertos comerciantes que necesitan de esa liquidez para seguir operando y recurren a estos créditos. ¿Cómo recurren a estos créditos? Y porque es un círculo. Desde el momento en que ellos duplican tu deuda en el sistema financiero, a uno se le va cortando las líneas de crédito, entonces yo no puedo acceder a las tasas que da un banco, que da una financiera muy por debajo de estas casas de crédito y me termino, digamos, como se dice vulgarmente, casando con estas casas y ahí aprovechan y cada vez me van imponiendo intereses más altos. Hay un sistema que ha provocado suicidio de mucha gente, incluso en Colombia, en Argentina, que se llama goteo, que trajeron las mafias colombianas, donde el interés por hora, por minuto, por día, a humildes ciudadanos. Este sistema, así en lo básico, de goteo, ¿se aplica también acá? Bueno, en este caso, como no se En trata... general, claro, no se trata de pequeños créditos, se tratan de créditos Claro, altos, claro. pero lo que hacen sí es complicar el movimiento comercial de un negocio que habitualmente este tipo de préstamo lo toman personas que necesitan liquidez debido al tipo de negocio que desarrollan. Así que yo creo que pueden afectar tanto al sistema financiero como la fuente de trabajo de muchas personas que, valga la redundancia, trabajan en este tipo de empresas. La advertencia está hecha. Está hecha la advertencia. Que esto después no nos sorprenda que hay una explosión de toda esta sobredeuda y que afecte mucho más a la economía de nuestro país. Alguien controle a las casas de crédito. Nos encontramos el próximo domingo. Buenas noches.